Ok. Bueno, pues vamos a empezar con la clase. Y miren, el lunes, que fue la primera clase, hablé un poco bueno, de este asunto del tema de la inteligencia artificial. Y la realidad es que hablamos de inteligencia artificial, pero lo que no sabemos muchas veces es exactamente cómo definir la inteligencia, ¿no? Les decía, podemos pretender pensar que hay eventos que nos hacen creer que algo es inteligente, pero no tenemos una definición muy exacta de lo que es la inteligencia. Por ejemplo, hay gente que dice, no se trata, por ejemplo, de tener datos nada más, sino el hecho de cómo esos datos se usan, y eso es lo que hace eh, la gente sea inteligente, ¿no? O sea, no es solamente una colección de datos, una base de datos por sí misma no dice nada. Lo que importa es las maneras como buscamos en una base de datos o cómo hacemos un query, cómo hacemos una consulta para saber algo en particular, ¿no? Entonces, da la impresión que mucho de lo que es la inteligencia, en cierto sentido, es precisamente el poder manejar los datos, ¿no? Manejar la información. He llegado a la conclusión que los seres humanos somos seres que usamos herramientas. O sea, vayan al dentista y tienen un sinfín de herramientas, vayan con el médico y tienen un sinfín de herramientas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la inteligencia, ¿no? La capacidad de hacer herramientas pues es un mecanismo de la gente inteligente, ¿no? Cuando hay por ahí videos de un cuervo o algo así que quiere sacar de una botella alimento y entonces no puede porque no entra el pico y entonces agarra una como pajita y entonces eventualmente logra sacar eso o bien toma agua y le escupe dentro del envase para que flote el alimento y se lo pueda comer, ¿no? En fin, eso habla de cierta inteligencia, ¿no? Y de cierto planeamiento y demás. Entonces, lo importante es que sepan que la inteligencia no es algo tan fácil de definir y demás. Bueno, entonces, en la inteligencia artificial, hoy en día, prácticamente todo mundo habla de redes neuronales y me parece que eso ya lo tocaremos en su momento, mucho más adelante en el curso, pero en el mientras yo les quería mostrar algunas de las cosas de la vieja inteligencia artificial que quizás pueda parecer un poco obsoleto, pero que bien podrían ser usados, ¿no? Les había comentado la anécdota de Marvin Minsky cuando decidió en un momento dado darle a un alumno el trabajo de que hiciera un programa que le dijera qué había en una fotografía, ¿no? Y eso hasta relativamente hace poco está más o menos resuelto, ¿no? Y aún así tiene sus bemoles, no es tan fácil, ¿no? Eh, y eso quiere decir que los problemas que atacamos en la inteligencia artificial no solamente son difíciles, sino que son más difíciles de lo que siempre habíamos pensado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No hay soluciones completas para todo. La inteligencia artificial no resuelve todo, ni siquiera estamos en peligro de que nos quite la chamba, ¿no? Realmente lo que puede hacer la inteligencia artificial moderna es, por ejemplo, con ChatGPT y con todas estas herramientas como Copilot en Microsoft y estas herramientas donde uno le dice cosas y el sistema toma acciones, pues sí, están haciendo la tarea, pero en dominios muy específicos, ¿no? Y bajo ese criterio me gustaría un poquito hablarles del primer tema que vamos a tratar y del cual les voy a ir dejando tarea. Mañana les voy a dejar su tarea, así que estén atentos al asunto. Ah, bueno, es que alguien estaba moviendo algo por ahí. Bueno, el caso está en que les voy a hablar de los sistemas expertos y los sistemas expertos es una de las ramas de la inteligencia artificial que se desarrolló por un tiempo y con bastante éxito. Déjenme contarles que en los años 80, 90 del siglo pasado y hasta el 2000, por ahí, mucho antes de que empezaran a salir las redes neuronales, los sistemas expertos estaban en funciones. ¿Y qué hace un sistema experto? Pues trata de imitar o de emular las capacidades que tenemos los seres humanos para resolver ciertos problemas cuando somos expertos en algo. Por ejemplo, uno de los temas que se ha tratado siempre de trabajar y de hacer sistemas expertos importantes y sólidos es el de la medicina, ¿no? El de diagnóstico médico, ¿no? La razón de eso es que siempre faltan médicos, ¿no? Y si yo tuviese un sistema médico que pudiese diagnosticar ciertas enfermedades,
probablemente podría hacer que más gente tuviese acceso a los servicios de salud y demás, ¿no? Si ustedes viven en México y tienen una promesa de que vamos a tener un sistema como el de Dinamarca, el sistema de salud como Dinamarca, espérense tantito. Nada más como experiencia personal, el noviembre, diciembre tuve que pasar en el hospital, en diciembre tuve que pasar en el hospital porque tuve ahí un familiar que se enfermó y estuve en el IMSS, en el hospital de zona que le tocaba, porque es derechohabiente, y bueno, entra uno en emergencias, aunque no sea una emergencia, Ok, y sí. eventualmente nos dijeron que tenía que quedar un familiar con la persona, con el enfermo, pues, toda la noche y todo el día, 24 horas, ¿no? Eso se hace para que si hay que tomar alguna decisión, pues uno, o sea, la persona responsable, pues diga sí o no, o lo que sea, ¿no? Bueno, el caso está en que nos metieron en un galerón así grandote y a las 12 de la noche nos daban información del paciente y a las 6 de la mañana otra vez y a las 11 de la mañana otra vez. Bueno, muy bien. No se puede creer que en el hospital de zona, los baños que estábamos en esa sala, no había agua y no había papel. No puede ser. Y que estaban sucios. No puede ser que en un hospital esté así. Entonces, a lo mejor en Dinamarca los hospitales están sucios y por eso somos como Dinamarca. Quiero creer que estoy equivocado, pero no sé, a lo mejor son así, ¿no? Entonces, y la otra cosa es que creo que hay que reconocer los médicos y enfermeros y enfermeras que están en este tipo de hospitales, hacen mucho con lo poco que tienen. Pero lo que sí es inadmisible es que no esté limpio y que no haya agua. Eso es inadmisible. Siempre las comparaciones son odiosas, pero si vamos a hospitales privados como el Ángeles, que cuesta, nomás por respirarte hay que pagar, si, o sea, ahí, por ejemplo, no sé, alguien se le cae algo al piso, a los 2 segundos hay alguien limpiando. O sea, hay una obsesión por la limpieza. Y aún así la gente le da enfermedades típicas de los hospitales, como las neumonías, ¿no? A pesar de que vayan a un hospital privado y vean cuando les entregan el cuarto. De veras es como si le hubiera pasado por por alcohol o por cloro para que esté totalmente limpio. Y aún así la gente se enferma de enfermedades típicas de los hospitales, ¿no? Pero bueno. El caso está en que siempre faltan médicos y siempre faltan servicios. Entonces sería una buena idea tener un sistema experto que pudiese resolver y diagnosticar enfermedades de los pacientes. Desde luego que el dominio de la medicina es muy amplio, entonces hacer un programa que pueda identificar y diagnosticar cualquier enfermedad es una labor un poquito complicada, ¿no? De hecho, por eso hay especialidades y especialistas, ¿no? Pero bueno, podríamos hacer algún ejemplo al respecto con algún tipo de enfermedades. Les decía la vez pasada, hay un sistema experto que se llama MySyn, creo que se los decía a ustedes. Hay un sistema experto que se llama MySyn de los años 90 que es experto en enfermedades infecciosas de la sangre y es un programa que es mejor que cualquier especialista en ese tema. Es decir, los especialistas son buenos, pero el programa es mucho mejor. Pero el problema que se tiene es que no hay quien le quiera entrar a ser diagnosticado y que pues, el enfermo acepte el diagnóstico y que no haya atrás responsabilidad más que de un programa que diga, estás enfermo de algo, ¿no? Eso, espérame tantito, ¿no? O sea, debe haber siempre alguien responsable. Por ejemplo, fíjense, uno está acostumbrado a que aquí, si te atiende un médico y te va a operar de algo, pues es el médico responsable, ¿no? Y pues después de la operación te va a ver cómo vas, ¿no? Y te da seguimiento a tu caso, ¿no? A mí me pasó, me quitaron la vesícula y pues el doctor que me quitó la vesícula, a las 2, 3 horas de la operación, cuando yo desperté, me fue a ver y en la noche me fue a volver a ver y al día siguiente ya me dio de alta, ¿no? En fin, porque ahora se hace con la paroscopía y es muy rápido. Pero me refiero que el médico tratante está allá. Pero tengo una amiga en Alemania donde un médico lo opera, otro médico hace el posoperatorio y otro médico te da de alta. Y uno, pues eso no le checa, ¿no? O sea, ¿quién es el responsable ante el evento de la operación que me hicieron? ¿Quién es el responsable? ¿No? Pero bueno, así es, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, el punto está en que se pueden hacer sistemas expertos en diferentes dominios, no necesariamente la medicina, ¿sí? Y esos sistemas expertos finalmente deben poder competir contra un experto humano.
Les voy a contar una anécdota al respecto. Había un, deja apagar bueno, había un, ¿mandé? Había, hay un sistema que se llama Prospector, que a través de fotografías de satélite encontró un depósito de molibdeno que estaba valuado como en 8 millones de dólares. Solamente de analizar las fotografías aéreas encontró el depósito. Ese programa después de eso jamás encontró nada. O sea, fue inútil totalmente, ¿no? Pero es muy famoso en la literatura porque encontró ese depósito que cuesta un montón de dinero, ¿no? Y los gringos cada vez que ven que hay mucho dinero de por medio, pues entonces le hacen mucho caso, ¿no? Entonces, el sistema experto Prospector encontró eso, pero no encontró nada más. Hay otros sistemas que creo que se llamaba M1, me parece, que es un sistema que, por ejemplo, armaba, cuando se compraba una computadora grande, un mainframe, armaba el cuarto para saber dónde tenía que poner cada mueble, cada máquina y cada terminal y demás, ¿no? Y trataba de optimizar el espacio y demás, ¿no? Entonces, ese sistema experto, la virtud que tenía es que no solo hacía eso, sino que además tenía un subsistema que revisaba que todas las reglas del sistema experto funcionaran. Los sistemas expertos trabajan básicamente bajo la idea de causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un sistema experto en medicina, yo podría decir, bueno, a ver, si, como cuando van al médico, ¿no? Van con el médico y el médico les dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces uno les dice, bueno, es que estoy congestionado y o estoy estornudando mucho, o tengo los ojos, enrojecidos y me siento mal, me siento hasta con fiebre, qué sé yo. Y entonces el médico, a través de los síntomas que uno tiene, te dice, pues las causas que tienes son estas, los efectos son estos, probablemente tienes una gripa, ¿no? O COVID, o alguna cosa así, ¿no? Dependiendo el tipo de enfermedad que tengas. Bueno, aquí, Jessica, la ayudante, que ahorita se las presento, me trajo mi capuchino. O sea, den clase, les puede tocar capuchino gratis. Mm. Bueno, el caso está en que tomen en cuenta que, que los sistemas expertos, muchos de ellos funcionan a través de esta lógica de causa-efecto, ¿no? Si pasa tal cosa, entonces tienes tal cosa, ¿no? Y después esas son reglas sencillas, ¿no? Reglas sencillas que nos permiten establecer una relación causa-efecto, ¿no? Y se pueden encadenar esas reglas. Por ejemplo, para yo poder decir que un enfermo tiene gripa, hay varias causas que se tienen que dar. Por ejemplo, puedo decir, bueno, si estornudo, si tengo tos, si tengo fiebre, si tengo el cuerpo cortado, si me siento del nabo, probablemente tengo gripa, ¿no? Ahora, si me siento mal, pero no hay nada visible o evidente, pues entonces hay que hacer otro tipo de estudio o de análisis, ¿no? También les puedo contar historias al respecto, ¿no? Y una vez estaba en mi casa y me mareé de una manera que sé, ¿qué onda con este mareo? O sea, veía hasta que se movía hasta las lámparas, una cosa de terror. Y fui con un internista y era un señor mayor, era un doctor que tendría, ¿qué? Como 80 años, ¿no? Que mi mujer me dijo que fuera con él porque era el doctor que ella siempre veía. Y el doctor me revisó, así me tomó la presión, me revisó, me hizo N preguntas y no entendía qué estaba pasando. Y pues yo llevaba unos estudios de sangre, de lo que tenía, que me había hecho, y fue el último que revisó. Y está revisando y de pronto ve uno de los datos y, y me dice, no, pues tienes aquí este valor, que no me acuerdo cuál era, como en 400 cuando tenía que estar en 100, por eso te estás mareando, ¿no? Entonces me dio medicina para eso, ¿no? Pero hasta le brillaron los ojitos cuando vio el número y dijo, ah, ya sé qué tienes, ¿no? Pero me revisó de todo y no encontraba y le llamaba la atención que yo le dijera, es que me puse una mareada que no es normal, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, me acuerdo que hasta veía cómo se movía la lámpara en el techo. Es una cosa impresionante. Entonces, eh, para encontrar las causas a veces no es tan fácil. Es decir, los sistemas expertos permiten algunas posibilidades, pero desde luego siempre puede haber más. Entonces, los sistemas expertos deben tratar de ser más o menos sistemas abiertos que permitan eh, agregar nuevas reglas en la medida que uno va aprendiendo.
uno de los sistemas expertos que yo hice cuando hice la maestría fue un sistema experto de calefacción central. En México no conocemos la calefacción central porque no la usamos, pero si ustedes van a Inglaterra, se van a encontrar que en todas las casas hay radiadores, pues, que están empotrados en las paredes, ¿no? Y por ahí pasa un líquido que normalmente es como un aceite y lo calientan, y la radiación que produce el radiador es lo que calientan los cuartos. Las universidades inglesas, yo estudié en una universidad en Essex, en Inglaterra, que todos los cuartos tienen calefacción central porque hace un frío del cocol cuando hace frío. Y en general hace frío todo el tiempo, ¿no? Y que conste que fui en el 88, 89 y fue el invierno más caluroso de la historia de Gran Bretaña, ¿eh? Y aún así me moría de frío. Bueno, el caso está en que yo tenía que hacer un sistema experto al respecto y entonces lo hice con dos alumnos más de la maestría, una chava de China y un cuate de Inglaterra. Y dividimos el trabajo y un sistema experto se divide en tres partes. Hay una base de información, de reglas, que nos dice cómo se maneja, cuáles son las reglas causa-efecto, ¿no? Después, hay alguien que tiene que definir esas reglas y ese es un experto. Entonces, nos decían ahí en la maestría que el ingeniero en conocimiento, que me parecía el nombre de lo más payaso, el ingeniero de conocimiento tiene que hablar con el plomero o con el tipo que se dedica a la calefacción central y preguntarle cuáles son los problemas típicos de la calefacción central. Pues que se tapa el aceite, entonces no calienta, que hay fugas del aceite, que qué sé yo, ¿no? O sea, hay una serie de inconvenientes y esa persona es la que tiene que diseñar qué reglas tienen que hacer. Después se hacen las reglas, se escriben las reglas causa-efecto y finalmente se tiene un sistema de inferencia, un sistema que precisamente lo que hace es ligar esas reglas de alguna manera para llegar a conclusiones y decir, ah, ese es el diagnóstico del problema que se tiene, ¿no? Eso es un poco cómo funciona el tema. Ahora, se pueden hacer sistemas expertos en prácticamente cualquier lenguaje de programación, pero yo quiero aquí que aprendan además un poquito de Prolog. Voy a hacer un poquito el resumen de lo que es Prolog y les voy a dar, al ratito entro a mostrar la pantalla y demás, para que vean tengo, para que vean el compilador o intérprete que vamos a usar y sepan qué vamos a hacer. Bueno, no sé si han usado Prolog, si no lo han usado, no pasa nada. Lo que vamos a ver es relativamente sencillo, no tiene mucha ciencia. Pero Prolog es un lenguaje que se inventó, lo inventaron un francés, Colmeraur o algo así, lo inventó en los años 80, por ahí, 90, y plantea Prolog la idea de que un programa no hay diferencia entre datos y código. Los datos son el código. Y lo que hace Prolog es, uno describe el problema y Prolog lo resuelve. Parece magia, pero no lo es. Lo que se usa es un sistema que se llama algoritmo de Robinson. El algoritmo de Robinson lo que hace es, de alguna manera, mecanizar el razonamiento en Prolog, ¿sí? Es decir, yo voy a presentar algunas cosas y el sistema va a tratar de buscar la solución sobre la meta que yo quiero resolver, ¿no? Entonces, mi programa tiene información, tiene datos y tiene reglas. Es lo único que puede tener. Y esos datos, que son, por ejemplo, hechos, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a poner un ejemplo para que lo vean. Esos hechos que se tienen son hechos del sistema, en ese micromundo, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, Juan ama a María, ese es un hecho, y no importa si afuera de ese universo Juan no ama a María. En el universo que estoy planteando, Juan ama a María y se acabó, ¿sí? Y así yo puedo decir, puedo inventar reglas, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean cómo funciona y les voy a decir cuál es la sintaxis. Es una sintaxis muy sencilla y es muy rápido aprender Prolog, ¿no? Ahora, Prolog es un lenguaje que se quiso usar en el proyecto de quinta generación de las computadoras de los japoneses. Iban a hacer todo, iba a trabajar con Prolog, pero encontraron algunas deficiencias para hacerlo y eventualmente se pasaron a C. O sea, con los años, Prolog dejó de usarse. Prolog está diseñado con ciertas intenciones y a pesar de ser un lenguaje de propósito general,
pues hay otros lenguajes que son más fáciles de usar y que son más poderosos que lo que Prolog puede hacer, ¿no? Prolog es un lenguaje recursivo, que esa es una de las gracias, y no existe iteración, no existe el for, no existe el repeat, no existen esas instrucciones, no existen. O sea, como instrucciones de iterativas no existen, todo es recursivo. Bueno, entonces déjenme buscar eh, el intérprete de Prolog y decirles dónde está. Bueno, Switch Prolog Switch, ok. Sí. Hay una página que ahorita voy a, ok. Dejen que me voy a Zoom y les voy a decir compartir, compartir, ¿dónde está? Sí, quiero compartir, ya la vi, está en verde. Ok, aquí está. Bueno, el, 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 el código que pueden ver está aquí, es switch.swi-product.org, ¿sí? Y tenemos un compilador que trabaja aquí, ¿ok? Puedo crear un programa y voy a escribir aquí las reglas de mi programa. Las reglas y los hechos son mi código, ¿sí? Acuérdense, en Prolog, el código son datos y son instrucciones. O sea, no existe una diferencia. Estamos acostumbrados que en los lenguajes de programación tenemos datos y tenemos el código. Y de hecho, no podemos modificar el código ya que está corriendo. En Prolog se puede hacer eso y otras cosas, ¿no? Habrá gente que me diga que eso no es una buena idea, pero van a ver que en Prolog es muy aceptable. Entonces, vamos a empezar con algo muy sencillo. Yo puedo por ejemplo, decir, este, por ejemplo, bueno, voy a poner primero la acción. Por ejemplo, el padre de Juan es Pedro. Punto. Bueno, bienvenidos a Prolog. Ese es un programa en Prolog. Padre es un predicado que tiene dos parámetros, Juan y Pedro. Y yo lo leo así, el padre de Juan es Pedro. Esa lectura que yo le doy podría ser diferente, podría ser yo decir, el padre de Pedro es Juan. Yo decido, pero ya que decido quién es quién, ya no lo cambio, ¿no? Entonces digo, el padre de Juan es Pedro, ¿no? Entonces, esa es una acción que yo puedo poner, ¿de acuerdo? En Prolog, los predicados son todos en minúsculas, o por lo menos la primera letra tiene que ser minúsculas. No, yo todo lo pongo en minúsculas para no errarle. Y después, entre paréntesis, puedo poner los parámetros que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, otra instrucción en Prolog, o instrucción o hecho en Prolog podría ser el agua es, perdón, es transparente. Bueno, aquí tendría que ponerlo con guión bajo, ¿no? Para que sea un hecho, ¿ok? Porque no se aceptan los espacios así nomás. El agua es transparente, es un hecho, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, imagínense que tengo yo este programa. Este es un programa completo en Prolog, ¿ok? Ojo, aquí no estoy poniendo variables, no estoy poniendo nada, ¿no? Y si ven aquí a la derecha, dice Your query goes here. Aquí es donde yo pregunto cosas. Y entonces, por ejemplo, imaginen que pregunto el agua. Voy a preguntarle si el agua es transparente. Transparente. Esa es la meta a resolver. Le digo que lo corra y me dice true. Es cierto, tú tienes un hecho que dice que el agua es transparente. ¿De acuerdo? Esta es la meta a resolver, esta de acá. ¿Y el programa qué hace? Empieza el programa y el algoritmo de Robinson lo que hace es, va a la primera instrucción y dice, padre, ¿el agua es transparente? No, la ignora, pasa a la siguiente y dice, tengo el agua es transparente, ¿este es igual al agua transparente? Sí. Entonces dice, es cierto, tú tienes un hecho que dice que el agua es transparente. Y dice tú, es cierto. ¿Ok? Bueno, entonces, como podrán ver, esa es una primera, este, eh, es una primera opción para que se den cuenta. Pero bueno, voy a quitar por el momento esta instrucción de acá, ¿sí? Y ahora voy a poner más instrucciones. Por ejemplo, voy a poner padre
Dije que el padre de Juan es Pedro, y ahora voy a poner el padre de María, es Pedro también, ¿ok? ¿De acuerdo? Si yo pongo este es un programa que es una base de datos, es mi información y además es mi código. Fíjense, por ejemplo, entonces, que tengo padre de Juan es Pedro y el padre de María es Pedro. Entonces, obviamente Juan y María son hermanos. Yo le puedo preguntar como query y puedo decirle, a ver, ¿el padre de Juan es Pedro? Y me tiene que decir true, ¿de acuerdo? Lo corro y me dice true. Le digo, voy a decirle, por ejemplo, el padre de Jorge es Pedro y me va a decir false, no es cierto. Pero no quiere decir que no sea cierto que Pedro sea el padre de Jorge, sino que en mi base de datos, en mi programa, no tengo ninguna información al respecto. Y entonces el programa me dice falso, no es cierto lo que dices. Pero no es cierto en este micromundo de datos, ¿sí? O que yo no lo he puesto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, los nombres o sea, los parámetros también se ponen en minúsculas, ¿sí? Pero vamos a hacer algo más. Ya vimos que, por ejemplo, ¿cómo hace el programa? Cuando yo le digo padre Juan Pedro, si yo le doy meta, por ejemplo, acá, si le digo la meta, por ejemplo, María Pedro, y lo corro, lo que va a hacer el programa es, va a encontrar padre con padre, va a decir Juan se puede instanciar con María, ¿son el mismo? No, no son el mismo, lo tacha, no le hace caso, pasa al siguiente y dice padre, padre, María con María, Pedro con Pedro, y me dice sí, y por eso me pone, si le pongo esto, me pone true, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces, esta es una primera, fíjense, el algoritmo de Robinson trabaja de la siguiente manera, va de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo, viendo cláusula por cláusula, estas son las cláusulas o los predicados, y viendo cuál se cumple y cuál no se cumple, ¿sí? Si no se cumple, lo ignora. Sin ningún, por ejemplo, cuando yo puse padre de Jorge Pedro, pregunta, ¿es padre de Jorge? No es Juan, no es Jorge. Entonces, esto lo ignora, pero ya no hay más. Entonces me dice, no es cierto, es falso. El padre de Jorge no es Pedro, o por lo menos yo no sé. Ese falso, le digo, no quiere decir que no sea cierto. Quiere decir que yo no tengo información para decir que eso es cierto o no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, déjenme que, a ver, ok, ¿alguna duda hasta aquí o todo bien? En el chat contéstenme en todo caso. Ok, todo bien. Si tienen dudas, pónganlas en el chat, por favor. Entonces, quiero que ustedes usen precisamente este prolog, switch. Si lo pones en el chat, por favor, Jessica, el enlace. Ese es SWI Prolog es bastante bueno, es bastante estándar. Hay un libro de Clocks in Mellish. Voy a ver si lo tengo por ahí, se los mando en PDF para que lo tengan en el chat y puedan usarlo, ¿no? Para que tengan una referencia básica de Prolog. Pero bueno, si solamente pudiese poner hechos, estaría muy limitado Prolog. Donde empieza a ponerse interesante es cuando puedo poner reglas que definen cosas. Por ejemplo, voy a decir quién es hermano de quién. Entonces voy a decir hermanos, ¿sí? No voy a decir explícitamente Juan y María son hermanos, porque obviamente tienen el mismo papá, sino que voy a poner una variable. Las variables van en mayúsculas. X y Y son dos variables, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir, X y Y son hermanos, sí, y el sí, el if condicional, es los puntos guión, ¿sí? Voy a decir, el padre de X es Z, fíjense cómo son mayúsculas las variables, pongo coma, que es un AND, y el padre de Y también es Z, o sea, es la misma Z. Fíjense entonces que estoy diciendo, para que X y Y sean hermanos, el padre de X debe ser Z y el padre de Y debe ser Z. ¿De acuerdo? ¿Sí? Parece estar bastante claro que eso es esa regla es la que define los hermanos. ¿Está bien o está mal esa regla? ¿Quién me dice? ¿Quién piensa que está bien o quién piensa que está mal esa regla?
Se ve bien, ¿no? ¿O no? Está bien, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nosotros pensamos como seres humanos. Pero vamos a decirle a la meta, o sea, al programa, en la meta vamos a decirle que nos diga hermanos, y yo le puedo poner aquí, no X y Y, le puedo poner A y B. Son dos variables, porque están en mayúscula, y lo que quiero es que el programa me diga este asunto. Entonces el programa siempre termina con punto. Sea reglas o no sé qué. La coma significa and para unir y el punto y coma es or. Normalmente no se usa el or, después les explico cómo lo usan. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Si yo le digo hermanos A y B, el programa va de arriba a abajo porque el algoritmo Robinson así trabaja y va a decir, ¿hermanos es el predicado padre? No. Entonces se lo brinca. Este tampoco es, y entonces encuentra hermanos con hermanos, sí. X se instancia con A y Y se instancia con B. Eso es como igualar con las variables, pero en Prolog, en la jerga de Prolog, se dice instanciar una variable. Entonces, la variable A se instancia con la variable formal X y la variable B se instancia con la variable formal Y. Y entonces dice, bueno, vamos a decirle, para resolver la meta hermanos A y B, tengo que resolver hermanos X y Y, pero tengo que resolver a su vez cada uno de estos hechos. El padre de X y Z. Entonces, vuelvo a empezar desde arriba, porque esta es una nueva submeta, y digo, padre con padre, sí. X lo puedo instanciar con Juan, que es A, ¿no? Y Z es Pedro. Entonces voy a decir que A es Juan y que B es Pedro, ¿de acuerdo? Entonces ya resolví esta. Ahora, me encuentro esta meta. Vuelvo a empezar, porque el algoritmo de Robinson empieza y encuentra padre con padre, y después dice Y, lo puedo instanciar con B, que es Juan, y Z, ya lo tengo, es Pedro. Esto es cierto, entonces digo, ok, entonces B o Y es también Pedro, digo, es Juan, y entonces resulta que si yo hago esto y corro el programa me va a decir que A es igual a B y B es Juan, entonces Juan es hermano de sí mismo, ¿no? Lo cual, para Prolog es una lógica indiscutible, pero para nosotros sabemos que eso no es así, ¿no? Entonces, tenemos que agregar un hecho más, que es que, lo voy a poner acá, coma, y voy a poner que son diferentes X con Y, para que, para que los hermanos sean hermanos. Yo no soy hermano de mí mismo, ¿no? Si alguien me dice, ¿cuántos hermanos tienes? Digo, tengo uno. ¿Quién? Yo mismo. Te va a decir que estás como mal de la cabeza, ¿no? O sea, tú no puedes ser tu propio hermano. O por lo menos no tiene mucha lógica ser tu propio hermano, ¿no? Podrías tener 100 hermanos así, ¿no? Entonces, una de las ideas es que acá yo le voy a decir, padre de X, fíjense cómo es la lógica. Porque aquí, en este ejemplito, en este programita de tan pocas líneas, van a encontrar algunas ideas interesantes. Yo le digo, primero, voy a decir el padre, es más, voy a poner aquí, voy a poner X y Y, que son diferentes X y Y, pero los voy a poner para no confundir más. Mayúsculas son variables, minúsculas son hechos. Por eso no pongo nombres con mayúsculas, porque si lo pongo con mayúsculas es una variable. Entonces, Juan con mayúscula es una variable, no es Juan, es una variable. Entonces, yo podría decir, bueno, hermanos X y Y, para poder demostrar este hecho, esta meta, tengo que probar que tengo una cláusula que se llama hermanos X y Y. Sí la tengo, y es una regla. Entonces, para que hermanos y X y Y sea cierto, el padre de X debe ser Z. Entonces, instancio con X con Juan y Pedro con Z. Ahora, tengo que resolver la siguiente meta y vuelvo a empezar de arriba abajo. Entonces, instancio padre con padre, Y con Juan, y Z, que es Pedro, es Z, está muy bien, es la misma variable, y entonces encuentro que X y Y son Juan, X es Juan y Y es Juan. Pero acá me dice, X y Y tienen que ser diferentes. Si no son diferentes, falla, la meta falla. Y entonces tengo que hacer backtrack, tengo que regresar al último valor que hice. Y este fue padre de Juan con Pedro aquí. Entonces paso al siguiente y digo, padre de María también es Pedro. Entonces estoy buscando padre de Y con Pedro. Y encuentro que Y puede ser María. Y entonces ahora pregunto, ya que encontré esta nueva meta, encuentro que la diferencia de X con Y es cierto, X no es igual a Y.
Y entonces se cumple también y entonces ya puedo decir el resultado. Si corro el programa, me va a decir X vale Juan y Y vale María. ¿Qué pasa si le pido que lo vuelva, que vaya, me dé el siguiente resultado? Pues ya no encuentra, ¿sí? Dice, no encuentro más que, por ejemplo, encuentra María y Juan, ¿no? Al revés, pero después de eso ya no encuentra nada, ¿no? ¿Por qué lo encuentra al revés? Porque cuando yo le digo que haga backtrack, cuando le digo que busque el siguiente, hace backtrack. Dice, ah, bueno, son diferentes X y Y, me regreso al anterior, ¿no? Y entonces le digo, hazme backtrack. Y entonces se regresa a este y entonces dice, ya no es Juan el primero, ahora es María. Y después vuelve a hacer la meta con el siguiente y empieza y dice, es Juan, por eso aparece al revés. Y me dice, ¿es diferente X y Y? Sí, y lo pone. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Todos soy genial? ¿Todos se entienden? Ok. Bueno, muy bien. Ok, entonces fíjense. La idea de esto es que con esta, ¿qué significa la coma? AND. Es el conector lógico AND. Y el punto y coma es el conector lógico OR. El dos puntos guión, este que está aquí, es la regla, es el if. ¿De acuerdo? En un prólogo de los años 80, el Turbo Prolog, se podía usar este símbolo, dos puntos guión, o se podía usar if. Y en lugar de coma se podía usar and. Pero en el Prolog estándar se utiliza dos puntos guión y la coma. Usen ese porque ese es el estándar en Prolog, ¿sí? En algunos otros Prolog, para hacerlo más fácil, le ponían este tipo de cositas, ¿no? Pero esto es suficiente de entender, ¿no? Entonces, fíjense, las estructuras de Prolog tienen dos temas fundamentales. Hechos, como este es otro hecho, y después tenemos reglas, ¿sí? Esas son las reglas que estoy definiendo. Esta regla tiene tres subpredicados. Tiene un predicado padre, otro predicado padre y un predicado que es de este Prolog, que es la diferencia. Por ejemplo, creo que aquí los comentarios se ponen con porcentaje. Y entonces, por ejemplo, en realidad, en un Prolog tradicional pondría X es diferente de Y, pero en este Prolog no lo acepta. Entonces tuve que buscar cuál era la función que me hacía el diferente, ¿no? Entonces, si lo corro, sí, el porcentaje es comentarios, ¿no? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, acá y puedo decirle, por ejemplo, base de hechos, ¿no? Y después aquí, base de reglas. ¿Sí? Y aquí ya tengo entonces todo un programa que funciona en Prolog. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos estamos acercando, faltan 10 minutos, entonces les voy a ir platicando qué quiero que hagan hoy. Mañana les voy a dejar su tarea. Y su tarea es, van a tener que crear una base de datos genérica de las cosas de una familia. Por ejemplo, a ver, quién me escribe cómo se define la regla de quién es tío de quién? ¿Quién me lo pone en prólogo? Aquí en el chat. Y así me tomo mi café y hablo menos. No veo a nadie. ¿Cómo? Hay que definir la regla tío. ¿Cómo se debería hacer? Bueno, para decir que alguien es tío de alguien, voy a decir tío X y Y, perdón, X y Y es quién. Es aquel que qué. ¿Sí? ¿Qué pondríamos? Tío, que el padre de Z es y el hermano de Z es X. Ok, o sea, el padre de Z o de Y. El tío de X es Y, ¿no? Si el padre de Z es y el hermano de Y, ¿no? Del padre, ¿no? ¿No sería Y aquí? José. A ver, el padre de Z es y el hermano. Ok, el padre de Z es Y el hermano de X es Y, claro. Yo creo que es este, ¿no? De acá. ¿Ok? ¿Ok? Esto yo creo que es como tendría que ser la regla
de padre, ¿no? Para decir que alguien es tío de alguien es, bueno, el tío de fulano, de un fulano, el padre de ese fulano, perdón, el padre de ese fulano es Y, pero necesito saber quién es el Z, ¿dónde aparece? Aquí no aparece, ¿no? X, S y Y son hermanos. Si es tío, si pasa qué. ¿El padre de Z? ¿Me importa quién es Z o no? O sea, hermano de X y Y, eso está mal, ¿no? No, está mal, ¿no? Porque supongamos que tengo hermano X y Y. Bueno, X y Y son hermanos, pero no son tíos. El tío de X no es Y, no puede no es hermano, esto está mal, ¿no? A ver, creo que fue Camilo el que lo puso bien. A ver, voy a ponerle Camilo que está aquí. A ver, vamos a ver. Sí, porque este no funcionó, este no me parece bien. Vamos a ver. A ver, el padre de Z es Y. Muy bien. Y el hermano de Z, más bien de Y, ¿no? ¿Es X? No, sería lo mismo que puso Miguel, ¿no? Ya me puse a pensar. Bueno, fíjense, hasta esto que es una trivialidad, no está tan fácil, ¿no? Bueno, déjenme decirles que les voy a dar, por ejemplo, en este caso, supongamos que esta regla pues es cierta, ¿no? Bueno, aquí tenemos todas las variables que se usan, ¿sí? Pero, por ejemplo, creo que era, a ver, tío de XY, Kenia puso así, hermano ZXY, vamos a ver este de acá. Ok, el padre de X es Z y el hermano de Z con Y, es decir, ahora sí me suena más lógico, ¿no? Y punto, acuérdense el punto al final, ¿ok? Bueno, creo que esta es la solución para resolver el problema, ¿ok? Entonces, bueno, yo podría poner explícitamente, cabe destacar que aparte de reglas, yo podría decir hermanos, por ejemplo, yo podría decir, no sé, Pedro y Raúl, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Eso es un hecho. No tiene que ser necesariamente una regla. En Prolog se pueden poner tanto reglas como hechos para definir algo, ¿sí? No tiene necesariamente que ser una regla siempre o un hecho siempre, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo se define abuelo? ¿Quién me dice cómo se define abuelo? ¿Quién lo pone? ¿Quién me dice algo así como abuelo X, es abuelo de Y? Ojo, esta coma no es de AND, esta coma es de separador de dos parámetros, ¿ok? ¿Quién me dice cómo se pondría esta regla? Abuelo. A ver, muy bien, vamos a ver. El abuelo es ese de acá. A ver, el padre de X es Y y el padre de Y es Z. Eso parece ser razonablemente bien, ¿no? El padre de X es Y y el padre de Y es Z, ¿ok? Bueno, aquí, como podrán ver, todas las variables tienen sentido. O sea, X y Z son importantes, pero Y también aparece entre los parámetros, ¿no? Entonces, suena bien, ¿no? Bueno, hay una variable que se llama variable anónima, que es cuando no me interesa un valor. De una vez se las doy. En este caso sí me interesan los valores, pero si no me interesara, puedo poner guión bajo y el guión bajo es el underscore, es una variable anónima. ¿Qué significa eso? Que no me importa ese valor, pero lo necesito poner porque es una variable, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la tendría que poner, ¿de acuerdo? Por esa razón. Pero a lo que voy es precisamente, eh, si pongo la variable anónima, ¿no?
Entonces no me importa el valor que tenga, pero sí la pongo para que la pueda procesar, ¿no? Bueno, déjenme dejar, entonces, les voy a dejar 2 tareas para que la piensen. La primera tarea es, háganme una base de datos que contenga las reglas para hermanos, para primos, para tíos, para abuelos, para bisabuelos. ¿De acuerdo? Para hijos, para padres, etcétera. ¿De acuerdo? Háganme una base de datos generalizada en Prolog que haga eso, para mañana trabajar con ella. Y la otra cuestión es, quiero, para que empiecen a pensar un poquito en Prolog. Imaginen, les voy a poner este problema que es de lógica, que es de Bertrand Russell, que es el problema del barbero. En un pueblo hay un barbero que rasura a todos aquellos que no se rasuran a sí mismos. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿quién rasura al barbero? Bueno, quiero que me hagan un programa en Prolog que trate de resolver ese problema. Va de nuevo. En un pueblo hay un barbero que rasura a los que no se rasuran a sí mismos. La pregunta es, ¿quién rasura al barbero? ¿No? Si el barbero se rasura a sí mismo, no necesita que lo rasure el barbero, entonces entra en una contradicción, ¿verdad? Y si el barbero, y es el único barbero del pueblo, además, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí entra, hay un conflicto, es una paradoja, y Russell trabajó con eso y lo resuelve a través de una cosa que le llama teoría de tipos. Hay gente que lo resuelve diciendo el barbero no es un hombre, es una mujer, por eso no se rasura. Pero más allá de eso, el tema es cómo describir en Prolog que el barbero que el barbero de un pueblo rasura a todos aquellos que no se rasuran a sí mismos. Y la pregunta a resolver cómo, la pregunta a resolver es quién rasura al barbero. Y vamos a encontrar que en un predicado de esta lógica no se puede resolver a través de Prolog. Pero quiero que lo describan en Prolog, a ver si pueden. Entonces, 2 tareas. La primera es, háganme una base de datos de padres, madres, hermanos, tíos, primos, abuelos, bisabuelos, etcétera. Y la siguiente es, describan en Prolog el predicado de hay un barbero en un pueblo que rasura a todos aquellos que no se rasuran a sí mismos. ¿Y quién rasura al barbero? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Todo bien? A esa tarea no, mañana la revisamos. Esa es tarea, por lo pronto no es tarea formal en el que hay que entregar. La tarea formal se deja mañana y esa sí hay que mandársela a Jessica, ¿no? Pero vente para acá, Jessica, para que te conozcan. Porque acá tenemos una cámara, ¿no? Y voy a salirme voy a dejar de compartir pantalla. Aquí está Jessica, ¿sí? Ella es la ayudante, ella es la responsable de que ustedes reprueben, no es cierto. Los responsables son ustedes, ella nomás califica, ¿vale? Entonces, nos vemos mañana, acuérdense, la clase es mañana y el viernes no hay clase, ¿ok? Así que nos vemos, mañana a las 9 de la mañana, 9:10 empezamos, ¿vale? Gracias, nos vemos mañana. Ay, chicos. Si tienen dudas, por el chat. Gracias, bye.